Hoy vamos a tratar temas universales: el poder, la lealtad y la corrupción, pero más en profundidad la familia, y concretamente la familia Corleone. La jerarquía, la dualidad, la justicia y la traición son algunos de los rasgos que podemos analizar de esta gran obra cinematográfica. La psicóloga Alice García Villas-Boas nos enseñará estos conceptos a través de las constelaciones familiares, un enfoque terapéutico para explorar y abordar las dinámicas familiares, las relaciones y los problemas emocionales. Alice tiene una amplia trayectoria. Se formó en Estados Unidos, concretamente en Boston, en el ámbito de la psicología humanista, y en Brasil, en Río de Janeiro, en psicoanálisis, terapia gestalt y terapia sistémica familiar. Se aproximó a las constelaciones familiares de la mano de su fundador, Bert Hellinger, lo que supuso para ella una revolución en todos los sentidos. Atentos, entramos en consulta. Bienvenidos a Locura Compartida. Hoy estoy con Alice García Villas-Boas. ¿Qué tal, Alice? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Noemí. Bienvenida a Locura Compartida. Es un placer. Vamos a empezar con el personaje de ficción con el que te identificas. Pues pensé en una novela que leí hace años que se llamaba El clan del oso cavernario, de Jane Auel, que hay 3 tomos y es una cosa que ocurre en la época de Neandertal. Hay un personaje femenino que se llama Ayla, que va sobreviviendo a varias etapas y adaptándose a millones de situaciones. Y pensé en ella porque, como he hecho tantos movimientos en mi vida y me he tenido que ir adaptando a tantas circunstancias, pues no sé, eso es lo que me vino primero. Ayla, del clan del oso cavernario. Hoy vamos a analizar una familia mítica, los Corleone. Todos nos hemos topado en algún momento con su historia y la conocemos. Como sabéis, El Padrino es la tercera novela de Mario Puzo, que era hijo de inmigrantes napolitanos, pero que no estaba relacionado con la mafia. Y Francis Ford Coppola, también hijo de inmigrantes italianos, fue elegido por Paramount Pictures en 1972 para dirigir la versión cinematográfica. Así que ambos trabajaron mano a mano en esta transición. Dicho esto, comentaros que hoy vamos a modificar un poco el sistema de análisis. Hablaremos de los personajes, por supuesto, pero desde una herramienta de trabajo en psicoterapia que se llama constelaciones familiares. Se basa en un análisis multigeneracional para intentar comprender los problemas que nos producen bloqueos y que nos impiden fluir en el día a día. Entonces, Alice, por favor, explícanos tú, que eres la experta, en qué consisten estas constelaciones, cómo se llevan a cabo. Y sería estupendo, además, que nos comentaras algunas notas breves de su autor, como me has comentado a mí, Hellinger. Así vamos entrando un poco en materia. Bueno, Bert Hellinger era alemán y fue, a principio de su vida, durante unos años, fue sacerdote. Fue a trabajar en África como misionero y él miraba y observaba mucho los grupos, ¿no? Los grupos, las tribus africanas. Empezó a tener idea de ciertas cosas observando cómo funcionaban las tribus africanas. Un poco a nivel antropológico inicialmente. Sí, un nivel antropológico, perfecto. Y luego se dedicó a estudiar psicología de varias vertientes. Entonces él sí estudió psicología, estudió gestalterapia, estudió el primal scream, estudió psicodrama. Y fue observando y observando y observando grupos y viendo qué pasaba en el movimiento de las personas, ¿no? Y este origen de su trabajo en África fue importante para el desarrollo de algunas de sus ideas. Posteriormente dejó el sacerdocio y se casó incluso 2 veces. Se casó primero con una señora y se casó con una segunda. Su segunda mujer... Tuvo también muchas ideas y venidas en su vida, ¿no? Sí. La segunda mujer está viuda porque él se ha muerto hace 4 años y es la que lleva la escuela Hellinger en Alemania, Hellinger Schule, que es, digamos, el origen de todo lo que derivó después las constelaciones familiares, que como muchas veces pasa, hay varios ramos y tal. ¿Qué descubre Hellinger? Descubre que los sistemas de familia, los sistemas de trabajo, los sistemas de amigos, los sistemas de los que hacen un deporte, tienen ciertas reglas. Pero que él no impone esas reglas, él fue observando. Lo que hacía Hellinger cuando veía moverse los grupos, preguntaba, ¿tú estás mejor en este lugar o estás mejor en este otro lugar? ¿Te sientes mejor aquí o allí? Y a base de varias preguntas y de colocaciones de las personas, va viendo si la persona estaba más cómoda, menos cómoda,
si estaba mirando demasiado al suelo, lo que Hellinger, por ejemplo, también descubre, si una persona solo mira al suelo, es que está mirando a una persona ya fallecida. Y así, como digo, son 50 años de trabajo de grupos y de tal, o más de 50, no sé si es exacto eso. Él va viendo que hay unas reglas que rigen estos grupos. Y el grupo principal y más fuerte de todos es nuestro grupo familiar, y es nuestra familia de origen, que son los antepasados, los tatarabuelos, abuelos, padres, tíos, y llegamos a nosotros. Cuando nos casamos o formamos nosotros otra familia, llamamos a eso la familia actual. Vale. Tú, tu marido, tus hijos es la familia actual. Vale. Aparte de eso, hay personas que son muy vinculadas a las familias, o una persona que ha sido, digamos, la ayudante de la familia toda la vida, las tatas, las niñeras de antes, que están toda la vida en la familia, también hace parte del sistema. Vale. Entonces, hay que comprender en qué consisten los sistemas, y a veces también hay que mirar y respetar exparejas de los abuelos, de los padres, y respetarlos, mirarlos y reconocerlos. Yo no tengo mucha información acerca de mis tatarabuelos. No, es bien posible que no, pero a veces cuando estamos trabajando, ahora digo, podemos trabajar de dos formas. Podemos trabajar en grupos y podemos trabajar individual. El constelador recibe la persona que trae un tema, que es bueno que venga ya con un tema concreto que quiera desarrollar. O sea, tiene identificado lo que quiere. Sí, es mejor que se lo haya pensado antes y a ver qué quiere trabajar, qué es lo que está bloqueado en su vida que quiere desbloquear. A nivel personal, a nivel laboral, a nivel del amor, a nivel del dinero, lo que sea, de los hijos. Y entonces hacemos algunas cuantas preguntas los consteladores, ¿no? Se sienta la persona a nuestro lado, hay un grupo delante, digamos, que ha venido o a participar o que se van a constelar posteriormente, y en un momento dado nosotros pedimos, bueno, escoge tal persona que represente a tu padre, a tu madre, a tu hijo, dependiendo del tema que quieres trabajar. Y entonces tú sacas las personas por intuición pura. Claro, eso te iba a decir. Intuición pura. Miras a alguien y dices, ¿quieres trabajar conmigo? La persona puede decir sí o no. La sacas, la colocas sujetando por los hombros en un sitio de la sala. Sacas otro personaje según lo que el constelador ha propuesto. Según el tema. ¿Y qué mira el constelador? Lo primero que mira el constelador son las 3 reglas del orden, del amor. Claro, porque las constelaciones se basan en que hay órdenes en la vida. Y estos órdenes rigen las familias. Bueno, familias, sistemas de trabajo, lo que sea. Cuando no se cumplen estas normas, se va instaurando algo que nos hace mella, ¿no? Entonces, hay unas necesidades básicas que necesitamos satisfacer como todo ser humano. Y tú me comentaste que había 3, ¿no? Órdenes, para que fluyan los sistemas. Vale. Mejor. Para que estén engranados. No, él no ha impuesto esas órdenes. No. Él las ha observado, las ha ido descubriendo y al final las ha plasmado en un libro y en un conocimiento y empezó a enseñar a la gente a hacer esto, ¿no? El primer orden es el orden de pertenencia. Hacemos todo para no perder nuestro lugar, nuestro sistema de origen. Y todo el mundo tiene derecho a pertenecer al sistema. Estamos hablando de nuestros padres. Nuestro sistema familiar de origen. Padres, abuelos, tatarabuelos. O sea, más para arriba, más ascendentes. Sí, vale. Antepasados, ¿no? Y los niños, si observamos a los niños, tú tienes niños, ¿no? Que los niños hacen todo para ser aceptados por papá y mamá. Porque ellos además todavía son inocentes, ¿no? Y necesitan sentir que pertenecen al sistema y creen en los valores que le traen los padres, ¿no? Son inocentes. Y lo mismo puede pasar en una empresa. Tú entras en una empresa, la empresa te paga tu salario, tú sabes que perteneces a esa empresa, ¿no? Y que hay una jerarquía. Hablar jerarquía, llego a la orden número 2. Jerarquía significa que los primeros que llegaron al sistema son los mayores. Tienen prioridad sobre los que llegaron después, tanto en una empresa como en una familia. Abuelos, tatarabuelos, padres, ellos son los mayores, ellos llegaron primero. Y hermanos mayores. Hermanos según la orden de llegada. Y nuevamente aquí, cuando hay un desorden en el orden del sistema, hay consecuencias también graves. Y la tercera ley es la ley de dar y recibir, porque toda la vida, en el fondo toda nuestra vida, está pautada en el dar y recibir.
Y lo que va viendo Hellinger es que, por ejemplo, los padres dan más a los hijos siempre, porque los padres dan la vida, que es la mayor cosa que existe, es la vida. Y eso siempre va a ser así. También hay una cosa jerárquica aquí de los padres hacia los hijos, dan más a los hijos que los hijos a los padres. Pero luego, en relación de adultos, el dar y recibir tiene que estar equivalente. Que sea una pareja que se junta, cuando se junta una pareja se forma un nuevo sistema. Y en el dar y recibir, si esto está equilibrado, lo que uno da, lo que el otro da, la pareja se va manteniendo. Locura compartida. Pues ahora, con toda esta base de conocimiento rápido que hemos hecho, nos vamos a ir a la familia Corleone, que además es la familia, ¿no? El gran concepto. Y a mí lo primero que me surgía, y es que Vito tiene una sentencia que repite, pues yo creo que en las 3 películas prácticamente, ¿no? Un auténtico hombre pasa tiempo con su familia. Y no sé si es común, y quería preguntártelo a ti, las personas como Vito que vienen de familias desestructuradas o inexistentes, porque Vito pierde a su madre de enfrente de sus ojos, a su madre y a su hermano, cuando tiene 9 años, si no recuerdo mal. ¿Es frecuente que estas personas que vengan de familias desestructuradas o inexistentes se esfuercen por tener una unidad familiar más consolidada o que tengan ese esfuerzo por formar una familia que funcione como tal? Aquí entramos en el tema de lo que son los valores de cada familia, ¿no? Porque su familia es muy consistente. La familia que él forma. Que él crea. Claro. Es muy consistente. Entonces no necesariamente podemos generalizar, que si ha habido un drama, un asesinato antes en la familia va a ser más pegadita o no. Yo creo que esa familia es así porque sabemos los valores sicilianos, los valores de la mafia, que son milenares, cómo funcionan. Y ellos funcionan con esos códigos y esos valores, ¿no? Claro, es que yo tenía la hipótesis que se ve mucho que personas que tienen padres separados o divorciados acaban formando unas familias súper unidas. Hay un deseo, efectivamente. Vale. Yo creo que eso sí, lo he visto también. Hay un deseo. Muchas veces los hijos que han sufrido divorcios de los padres decir, pero yo ya he oído eso también, yo quiero una familia normal. Bueno, sí, eso puede pasar, pero no sabemos cuán normal es esa familia tampoco. ¿Y qué significa normal? Es que esto es muy complejo. Claro. Ellos tienen una serie de pautas para mantener la familia unida, aunque las pautas sean cualquier persona que sale... Propias de esa familia. Sí, pero cualquier persona que sale de los patrones de la familia o traiciona a la familia se mata inmediatamente, no hay ningún cuestionamiento. Eso es un patrón de esa familia. Incluso llegar a matar al propio hermano, porque se entera que había traicionado a la familia. No hay ninguna duda. Porque también ahí entramos en otro tema, el tema de la conciencia, la culpa y la inocencia. Que esto es interesante mirarlo bajo el ojo también de Hellinger. Él dice, culpa e inocencia no significa estar haciendo el bien o el mal. Es como tú lo interpretes o como tú te sientas. Claro, y la culpa y la inocencia y la conciencia, primero hay una conciencia personal que nos viene sobre todo de los valores familiares. Hay una conciencia grupal más inconsciente de la familia entera. Luego hay una conciencia en cada sitio que entras, en cada grupo que perteneces, con la pareja, con los del trabajo, con los del tenis, ¿no? Hay conciencias distintas, ¿no? Entonces, en el fondo estamos siempre oscilando entre la inocencia y la culpa, todos nosotros. Y hay que aceptar eso. Ser maduro es aceptar que estamos entre la conciencia, la inocencia y la culpa. En cualquier acción, en realidad. En cualquier acción. Algunas curiosidades. El Padrino fue la tercera novela de Mario Puzo. Escrita prácticamente con la intención de ganar dinero y recuperarse de la quiebra en la que estaba sumido, recorrió multitud de editoriales donde fue rechazado, hasta que en 1969 una gran editorial se decidió a publicarla. Mario Puzo no conocía a ningún mafioso, así que la novela es una mezcla de recuerdos y su propia investigación y creatividad sobre clanes mafiosos. Lo más curioso de todo esto es que la ficción pasó a formar parte de la realidad, ya que muchos miembros de organizaciones criminales adoptaron parte del lenguaje de la película, incluso algunas costumbres ya obsoletas, como el doble beso. Paramount Pictures eligió a Coppola para llevar esta historia al cine. Francis Ford Coppola estaba en el mismo punto que Puzo, con un par de trabajos que habían recibido críticas prometedoras, pero que no le habían producido ningún beneficio sustancial.
Y en ese contexto, con algo de desidia, Mario Puzo y Francis Ford Coppola se pusieron a trabajar, creando una de las obras maestras de la historia del cine. El Padrino sigue vigente hasta hoy. ¿De dónde pensáis que venía si no el esquema familiar de Succession? En el rodaje hubo alguna que otra desavenencia entre ambos, que finalmente fue bien resuelta. Coppola cuenta que Puzo dudaba de que fuese Fredo quien traicionase a Michael, y estaba totalmente en contra de que lo matasen. La solución que encontró Coppola para esto es que lo mataran después de la muerte de su madre, y esto a Puzo le pareció plausible. En lo que los dos coincidieron fácilmente fue en que el aborto de Kay no fuera espontáneo. Al final era la única forma de poner fin a todas esas generaciones criminales, o tal vez la única forma que dependía directamente de ella. Luis Martínez, crítico de cine del periódico El Mundo, nos da su visión sobre El Padrino. El Padrino mantiene una relación hasta cierto punto contradictoria con la historia del cine, que puede parecer ello mismo un contrasentido, pero por un lado significó la carta de validez, el reconocimiento quizá universal dentro de la historia del cine, lo que era el nuevo Hollywood, pero por otro lado acabó con bastante de las aspiraciones de ese mismo nuevo Hollywood. Coppola aceptó el encargo prácticamente arrastrando los pies. Es decir, no veía claro que se pudiera hacer una gran película de una novela que él mismo calificó de una mala novela. Pero poco a poco se fue encaprichando del proyecto y fue, digamos, imponiendo sus criterios. Él mismo se lo puso muy difícil al productor Robert Evans e hizo todo lo posible por auto-boicotearse o, mejor aún, por poner el listón lo más alto posible o por distanciar su propuesta de cualquier propuesta que pudiera significar pues lo que es una propuesta comercial. Desde la propia elección del director de la fotografía, Gordon Willis, que hizo una fotografía histórica, oscura. Los primeros pases que se hicieron del Padrino, todos los que acudían a verla se quejaban de que no se veía absolutamente nada. La propia elección del reparto, con un conflictivo Marlon Brando, que ya era absolutamente incapaz de memorizar una sola línea de guión. De hecho, hay fotos por ahí donde se ve precisamente que todo lo que dice Marlon Brando de la película está escrito en grandes pizarras, que el hombre iba leyendo. Y además eso dio pie a un nuevo tipo de interpretación. Si nos fijamos en la interpretación de Marlon Brando, hay dos características básicas. Una es que nunca se le ven los ojos, los mantiene en sombra, y gira la cabeza de un lado a otro, que parece que estuviese prácticamente fuera de sí. Ese fuera de sí se interpretó como una interpretación de mucho valor y de mucho riesgo, etcétera, etcétera, pero también tiene una función claramente utilitarista, que era seguir la lectura de los carteles que tenía a su alrededor. Pero bueno, no nos entretenemos con esto, pero el detalle es lo suficientemente curioso para hablar de él. La elección de Al Pacino como protagonista, un personaje que se alejaba completamente de los estándares del galán de Hollywood, alto y apuesto. Es decir, fueron muchas cosas que derivaron en una película genuina, extraña y sobre todo que significó un punto de aparte por el éxito, por la lectura que hacía, del momento. Se leyó políticamente como precisamente la película se estrenó momentos antes del Watergate y se leyó precisamente como la lectura del fracaso del Estado y de la reivindicación de la familia. Es una lectura confusa, es una lectura hasta cierto punto muy conservadora, pero muy del momento. Es decir, que leía el espíritu del momento de un Estados Unidos, de una sociedad entera que en esos años, en los años 70, había dejado de confiar en su Estado. Veníamos de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Coppola se planteó el proyecto como precisamente un proyecto a contracorriente, pero no dejaba de ser un proyecto que estaba muy alejado de su verdadera intención, que era hacer otro cine distinto, otro cine al hilo de los estrenos que habían vivido Hollywood de William Friedkin, de Schlesinger y de tantos otros, que de alguna forma habían marcado una nueva era y que habían marcado también el ocaso de los grandes estudios, de las grandes películas, la lectura de, digamos, la traducción al estilo americano de lo que había significado la Nouvelle Vague francesa, pues también estaba ahí. Godard era una figura señera dentro de la propia vida de Coppola y dentro de todo ese grupo de jóvenes turcos que querían reventar prácticamente el sistema. Pues ¿qué ocurrió? Que El Padrino tuvo tal éxito que por un lado efectivamente puso sobre el mapa a todos estos jóvenes directores con Coppola o Scorsese, Rafelson a la cabeza, pero también salvó el culo, por decirlo así, en los grandes estudios del éxito que tuvo. Y entonces por eso se puede leer como un éxito contradictorio o ambivalente, porque por un lado ese Hollywood que estaba fracasando
vio en El Padrino su tabla de salvación económica y, por otro lado, arruinó en buena medida todas esas aspiraciones más revolucionarias, más rupturistas de todos estos jóvenes que vieron como de repente su cine, que quería ser prácticamente la antítesis de todo lo comercial, pues era también comercial. Y era un cine que precisamente se plegaba muy bien a los dictados de la industria. Coppola aceptó por muchas razones para hacer esta película, y una de las razones es que estaba prácticamente en bancarrota con su sueño megalómano de hacer prácticamente un estudio por su cuenta, etcétera, etcétera. Con lo cual, dentro de la historia del cine se puede leer como el mayor fracaso de Coppola y también como el mayor triunfo de toda una nueva generación de Hollywood. Enseguida tuvo muchísimo éxito. Otro de los grandes atractivos del Padrino es la no sé cómo llamarlo precisamente de forma así genérica, pero se podría decir la domesticación de alguna de las propuestas más radicales que había llevado a cabo este nuevo Hollywood del que hablábamos. Y efectivamente, lo que decíamos antes, es decir, esa lectura no tanto de la muerte como de la justicia más allá del Estado. Hasta cierto punto, ese es uno de los grandes temas que ha perseguido al gran cine americano, que está presente en todo el western, y que aquí se llegaba pues, a un extremo bastante complejo, porque efectivamente no es el Estado quien se toma la justicia, sino que es un señor muy particular. No es el Estado el que reparte justicia, sino es el padrino el que lo hace. El padrino acosado es el que se cobra venganza de toda la mafia, no recurre al Estado, recurre a sus propias fuerzas. Con lo cual, efectivamente, es una reivindicación de la virtud, del valor de la virtud, del valor del hombre íntegro, que es el padrino y toda la familia de los Corleone, pero también es una reivindicación, no diré confusa, porque es muy clara, de cómo se puede tomar uno la justicia por su mano y esa especie de, otra vez, endiosamiento del liberalismo y del individualismo americano. Con lo cual, otra vez, esa lectura ambivalente. Es decir, formalmente se puede leer como una lectura ambivalente por lo que significó a la vez de triunfo y fracaso dentro de Hollywood, y también tiene esa lectura ambivalente por lo que tiene de reivindicación de la virtud y a la vez de reivindicación de justo lo contrario, del vicio en su más nítida reivindicación, o sea, nítida exposición, por decirlo así. Con lo cual, efectivamente, El Padrino marca un punto y aparte en la historia del cine, pero es un punto y aparte contradictorio, confuso y sobre todo muy, muy, muy interesante. Esta es la visión de Luis Martínez, el crítico de cine del periódico El Mundo, sobre El Padrino. Locura compartida. Pues concretando las 4 generaciones que tiene la familia Corleone, está la madre de Vito, que recordamos un poco la historia del padre ya fallecido cuando nosotros empezamos a ver la película, y es el motor un poco de toda la historia. Luego están Vito y su hermano, que el hermano también fallece en frente de Vito. Vito tiene 4 hijos: Sonny, Fredo, Michael, Connie, y luego tiene a Tom. Exactamente. Y luego de la familia de Michael están Anthony, Mary y luego el sobrino, que al final adquiere un papel fundamental. Bastardo, el sobrino bastardo. El sobrino bastardo, eso exactamente. Es importante saber que es bastardo y por eso al final actúa con tanta rabia. La familia, en esta familia, la fuerza inicial viene de la madre de Vito. Y después pasa por otras mujeres de la familia, porque Carmela, la mujer de Vito, que la vemos siempre en la sombra, yo creo que es la que genera todo ese equilibrio en el que Vito circula. Claro, las mujeres parece que tienen ese lugar de la cocina y de estar guapas y acicaladas para las bodas y las fiestas, pero efectivamente son la red que mantienen las casas funcionando, las familias funcionando. Que le quitan importancia a lo que se hace, que gestionan todo ese apoyo, ese amor, esa cercanía, ¿no? Sí. Y luego llega Kay, que no se somete a eso. No se somete a los códigos de la familia. Para Michael es una ruptura, ¿no? O sea, él le quiebra. Sí. Y se nota. Y se nota y luego ya se divorcia, efectivamente. Y luego está Connie, la hermana. Que va ganando fuerza, porque Connie al principio también es un poco la atontada, caprichosa, sí. El marido la pegaba, pero efectivamente, a medida que avanza la película, yo creo que queda Connie con más fuerza. Y se va poniendo en su lugar. Se va poniendo en su lugar, que es la hermana que quedan, porque quedan los dos. Claro, eso es. Ella es menor que Jaime, que Michael,
Y luego hay la Mary, que aparece como la niña inocente, joven, pura, se supone, porque que al padre la nombra finalmente en la Fundación Corleone intentando legalizar la familia Corleone. Y ella es la que paga el pato al final, que la matan delante de la iglesia. Es el peor daño que le podían hacer sí. a Michael. Pero está claro que el poder lo ostentan los hombres en esta familia. Siempre hay un círculo de hombres para tomar decisiones. Incluso hay atributos claros en la película para que un hombre sea un hombre, ¿no? Hay momentos de no se llora, en fin. ¿Cómo funciona la cuestión de género en las constelaciones? Imagino que es bastante potente, ¿no? Cuando hay clareza de lo masculino y femenino, hay algo que dice Hellinger que siempre choca a todo el mundo. Dice, no, la mujer sigue al hombre porque el hombre la protege. Y es algo que crea que en nuestra actualidad no... No, pero es que es una cosa muy profunda y más difícil de entender. Incluso que es adecuado que el hombre esté a la derecha y la mujer a la izquierda. Oh, mira. Porque dice que el hombre sacaría una espada para defender a su mujer con la mano derecha. Uh-huh. Eso cuesta mucho en el grupo entenderlo, en general. Pero esto también viene como un orden que ayuda a fluir el sistema. Lo del género en sí, no hay tanta división, en el sentido que a veces en una pareja homosexual o lo que sea, hay una fuerza masculina en uno, una fuerza masculina en otro. Independiente que sean todos tenemos una parte femenina. Hombres y parte o mujeres. masculina. De hecho, a veces sacamos representantes que no son necesariamente el mismo género que la persona que tiene que ser representada. Uh-huh. No tiene peso eso en sí, sino la fuerza que la persona representa o si está bien colocada. Yeah. Entonces depende de las situaciones, depende mucho de las situaciones, pero a veces tú puedes sacar una mujer para ser tu padre, da igual. Bueno, en el caso de los Corleones están súper definidos los roles. Están muy definidos los roles, pero eso sí, por ejemplo, ¿ves? El hombre protege a la mujer. Sí, bueno, lo vemos en el caso de Connie, ¿no? Que casi matan a Carlos, su marido, sí. Lo matan. Al final lo matan. Sí, al cuñado lo matan porque pega a la hermana. Entonces sí que protejan muchísimo a las mujeres y la protección de las casas y la seguridad. Ellos sí tienen una enorme preocupación de proteger a las mujeres y salvar a la familia en sitio que las mujeres son las reproductoras. Bueno, y les salvan también como los defectos, ¿no? Tienen una frase muy curiosa que dice Vito: he intentado toda la vida ser cuidadoso. Las mujeres y los niños pueden ser descuidados. Nosotros, los hombres, no. Como diciendo, las mujeres y los niños pueden ser inocentes. Y nosotros somos responsables, nosotros somos culpables. No lo había visto así, pero es cierto. No, estoy pensándolo ahora. No, las mujeres y los niños pueden ser los inocentes. Y nosotros los culpables, que somos los que mandamos matar y los que matamos, claro. Porque en ningún momento vimos una mujer matando a alguien. No. Ni siquiera indirectamente. Ni siquiera indirectamente. Y me gustaría hablar, trayendo esto a colación, del concepto de justicia, que es un concepto totalmente relativo, ¿no? La familia es un lugar sagrado para los Corleone y su defensa estaba por encima de cualquier otro valor. Entonces, claro, entiendo que la justicia es diferente, por ejemplo, entre tú y yo. Tú tendrás en tu esquema de valores la justicia en un lugar y yo tendré en la mía en otra posición, ¿no? Sí. Y esto es así. La conciencia es variable. Y es variable según con qué sistema estamos lidando también. Claro. Y la conciencia personal es variable. Pero dentro de un sistema como Corleone, ellos tienen una conciencia. Por ejemplo, la traición es algo gravísimo. Y la traición se elimina inmediatamente al traidor. Ni se piensa. ¿No? O sea, ahí, claro, predomina la justicia. O sea, este me ha traicionado, yo lo mato y la muerte da igual. Esa es la conciencia de ellos. Eso es como es la conciencia del grupo. Si hay una traición, lo matamos inmediatamente, aunque sea un hermano. Eso hace parte de su pensamiento de justicia y de su conciencia. Pero es curioso porque lo vemos en la tercera. A Michael, el tema de la muerte de su hermano no lo muestra porque Michael es un poco... no sé cómo, no diría invisible, pero que no le detectas emoción, no es fácil descifrar, ¿no? Pero sin embargo, en un momento se le cae todo, ¿no? O sea, él lo lleva muy dentro, lo de la muerte de su hermano. Sí, porque en el fondo... Ni siquiera su sistema de justicia y de traición funciona. Porque eso, exacto, porque matar a un hermano es algo muy grave dentro de una familia, es algo gravísimo. Y él, sí, hay la confesión con el obispo. Exacto. En un momento dado.
Luego el otro momento que está con un señor del Banco de Vaticano, o con el obispo o con el papa, no sé qué dice. No se puede quitar importancia al perdón. Pero está hablando, en el fondo, de que él también está, digamos, pagando con dinero, pidiendo perdón a la iglesia. Sí. Porque él no se queda bien para nada, equilibrado con la muerte del hermano. Es un fratricidio, ¿no? Además del mayor. Y eso es interesante que lo puse en aquel texto, lo del mayor. ¿Qué pasa con el mayor? ¿Por qué el mayor traiciona? Como digo, el salir de las órdenes trae consecuencias. Porque sale de la orden, claro. En su concepción de las cosas él tiene que estar por encima, claro. Claro, y desde el principio Michael sale de la orden. Porque cuando el padre tiene el accidente y el primer atentado, al principio Sony manda enseguida, comanda una guerra de clanes, pero luego Michael va creciendo y el propio padre le coloca en el lugar del consiglieri, ¿no? Y eso ya es una salida de orden importante. Michael, que es el tercer hijo, es que él toma el comando. Y eso Fredo en el fondo no se lo perdona. Es un poco contradictorio porque luego él se va feliz a todo lo que le asignan. O sea, él tiene otras... No diría preocupaciones, más bien distracciones, ¿no? Sí, su vida, las mujeres, Las Vegas, el dinero, el alcohol. Claro, porque era el elo más frágil ahí de los hermanos. Pero en el fondo, cuando el hermano le confronta en la tercera película a Michael, le confronta, le dice, sí, es que yo estoy harto de que a mí me dejen siempre de fuera de todas las decisiones. Sí, lo manifiesta. Lo manifiesta con rabia. Y yo no pensaba que te iban a mandar, que te iban a atentar contra ti, yo pensaba otra cosa y tarará, pero fue él que él traicionó y dio la información para hacer un atentado contra Michael dentro de su cuarto, dentro de su dormitorio. Sí, podría haber sido al revés y haber muerto Michael, o sea... Claro, era súper cercano. Uno de los hermanos iba a morir. Y él dijo, esto es de dentro de casa. Esto es alguien dentro de casa para llegar hasta su cuarto de dormir, imagínate. Y él, claro, y el otro se justifica, sí, pero a mí me habéis dejado siempre de lado, yo soy el mayor, me habéis dejado siempre en un lugar secundario. O sea, él paga el precio por haber salido del orden, ¿no? Y el otro cumplió lo que son sus valores, ha sido traicionado, pues te mato igual. Y lleva la culpa dentro. Por supuesto, es lo que hablamos de inocencia y culpa. Él siente culpa. Hay unas transformaciones muy claras en los personajes y todas están, si te fijas, todas vinculadas a la protección de la familia. Cómo Vito inicialmente comienza a corromperse es totalmente aleatorio. Es por la mafia, ¿no? Recordemos la situación. Él trabajaba en una tienda, llega el mafioso y dice, tienes que contratar a mi sobrino. Y él va fuera y ahí empieza cómo Michael abandona su idea de estar totalmente separado de su familia, ¿no? Y hace su carrera por el ejército y, bueno, toda esta historia. Y luego el propio hijo de Michael también, ¿no? Yo soy músico, me desvinculo. Yo no sé si seguimos con esa historia de esa familia, con ese asesinato de su hermana, no sabemos en qué se puede convertir el hermano, quién sabe, ¿no? Exacto, la escena final, hay otra salida de orden. Cuando Vincenzo, el sobrino bastardo, va creciendo y tomando poder, que también es un violento, que quiere enseguida matar. Sí, es un poco el reflejo de su padre, ¿no? Quiere, digamos, vengar a su padre, pero él es un impulsivo, siempre dice, dame permiso para matar a fulano. Y el otro dice, no, espérate, hasta que Michael un día se entrega. Dice, vale, yo no puedo más con esto. Toma tú las riendas. Pero ¿quién toma las riendas al final? Es el sobrino bastardo, que había sido relegado a segundo plano muchos años, como su propia madre, ¿no? Y ese ya va con la violencia descontrolada. Pero él desobedece a Michael también, en un momento dado. Claro, los códigos son otros ya. Pero es lo que decíamos, ¿no? Fíjate, Vito asume que va a ser su hijo Michael quien le sustituya, ¿no? En un momento dado. Aunque no quería eso para él, pero se queda en paz, tiene una muerte tranquila, disfruta de otras cosas. Sin embargo, Michael es poder, pero no el poder en sí, poder para salir de esa oscuridad en las que están sumidos. Y tiene una frase buenísima. Dice, es que cada escalón que doy hacia arriba, más mierda me encuentro. Es que, ¿qué está pasando aquí, no? Es como que no puede escapar a esa realidad. Claro, porque ya hay demasiadas implicaciones de las rupturas sin parar de los órdenes. Hay demasiadas implicaciones de asesinatos. Y además, claro, él desea ir saliendo hacia la legalidad. Mismo su padre, en la primera película, dice que no quiere entrar en tema de drogas. Eso está bien. Él quiere trabajar. Tiene sus códigos. Sí. Y luego la cosa de la droga va empezando tal.
Y él quiere salir a la legalidad. ¿Por qué? Porque por su sentimiento de culpa, Michael quiere dejar algo más limpio y mejor para sus hijos. Por eso quiere ir saliendo hacia la legalidad. Y por eso quiere comprar a la iglesia para que le perdone todos sus pecados en realidad. La estrategia es... Pero el Vicendo rompe el esquema de Michael. Rompe el orden y empieza a actuar por sí mismo. En cualquier caso, yo lo que veo aquí es que el atentar contra el amor, bien sea un familiar, una pareja, etcétera, constituye un motor en nosotros que nos catapulta a comportamientos totalmente insospechados. Sí. Y esto lo vemos a diario. Sí, sí. Porque a veces repetimos patrones, como dices, insospechado, que no sabemos bien de dónde vienen. Y vienen desde más arriba, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo? Claro, ahí está la posibilidad de la constelación, y eso es lo fascinante, es traer a conciencia algo que está ahí tapado y que nos impide de avanzar un poco mejor o como con más valores o con más equilibrio en la vida, ¿no? Y eso es lo fascinante, es que la constelación trae una nueva conciencia y una nueva posibilidad de hacer una nueva elección consciente. Es decir, esto os lo devuelvo, ya no lo quiero para mí, os respeto, os quiero, porque es así como hacemos las frases sanadoras. Al final se traen unas frases sanadoras que yo las digo y la persona tiene que repetirlas. Y es eso, es convertir el amor inconsciente a la familia hacia un amor consciente. Entendido. Y el amor consciente hace que yo haga nuevas elecciones. Incluso me puedo alejar de la familia en el momento dado, porque necesito alejarme, no pasa nada. Tomar aire. Respetando lo que los demás vivieron, sin juzgar. No pasamos la vida juzgando. Todos, sin darnos cuenta. Hay que ser más consciente, desde luego. Locura compartida. Vamos a hacer una encuesta rápida, volviendo a los códigos de la familia Corleone y contrastándolos con las familias contemporáneas. A ver si te parece que siguen en vigor. Una sentencia. Nunca digas lo que piensas a alguien fuera de la familia. ¿Qué significa esto? Que los secretos y los negocios siempre están dentro de ese sistema. Está en vigor. Esto lo vemos hoy en día. Sí. Sobre todo en las familias... Yo creo que sí. Las une un negocio familiar, quiero decir. Sí, yo creo que sí, donde familias que hay mucho dinero, cosas. Y las familias tienen sus secretos también, evidentemente. Por ejemplo, si ha habido infidelidades en los padres o en secretos los abuelos. Que ni llegan a los hijos. Sí, los secretos no necesariamente tienen que ser todos revelados, es que tampoco es así. A veces uno en una constelación puede sospechar que hay un secreto y colocas el secreto aquí sin necesariamente revelarlo. ¿Entiendes? Pero sí, eso todavía está en vigor, estaría de acuerdo. Y yo creo que cuanto más dinero tienen las familias, más ocurre eso, ¿no? No hay que dar por hecho que los lazos de sangre garantizan una familia unida. Las buenas familias se construyen a diario, o sea, con las circunstancias y con otros miembros no estrictamente de la familia. Yo en esta creo 100%. No, desde luego, y además hay muchas familias que son lazos de sangre que no se hablan. Hay grandes separaciones, hay grandes... Sí, pero el dar por hecho que, bueno, como es mi tía, pues bueno, si no le contesto hoy o si no le presto atención porque, bueno, al final nos une y tal, pues no. Esto hay que regarlo como las plantas. Estamos de acuerdo. Siguiente. La familia debe estar para lo bueno y para lo malo. Bien, también, ¿no? Sí, dices como sí. Para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, si en una familia efectivamente hay un asesino o un señor que ha violado a una señora, digamos un hermano tuyo resulta que ha violado a alguien y es de tu familia, tú no lo puedes excluir de la familia. No, incluso los condes, ¿no? Puede ser cómplice. Que eso se convierta en un secreto familiar, pero él no puede ser excluido de la familia de origen. Vale. No hay nada más mezquino dentro de la familia que la traición, que ya hemos hablado un poco de esto. Sí. Y como decía la frase de Michael Alfredo, me destrozaste el corazón. Total. Lo que pasa es que ahora en nuestras familias la traición es más difícil de ver, ¿no? Y más difícil de cometer. No, pero traición, vamos a ver, exacto. Además, mira lo que está pasando mismo aquí. Tenemos mucho más miedos de comunicación, de WhatsApps, de micrófonos, de telas, de iPads. La comunicación está yendo muy, muy rápida actualmente, de forma extremadamente rápida, ¿no? Pero también, nuevamente, ¿qué es la traición para cada sistema familiar? ¿Entiendes? Si tu hermana te cuenta que tiene un nuevo novio y tú de repente lo cuentas a otros, eso puede ser una traición o no, dependiendo cuál es el código de tu familia. Por eso el tema de la conciencia familiar es muy importante entenderlo. ¿Qué es traición para ti o no? Ahora mismo me lo preguntas. Sí. Y yo tampoco puedo darte algunos ejemplos que consideraría traición, pero no es que lo tenga con claridad, ¿no? Es algo que tenemos muy inconsciente. Claro, y que está dentro de cada uno o en un grupo de amigas, ¿no? Que están cotilleándose de todo.
y se hablan de todo, porque esas intimidades entre mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que es traición y no? Irse con otra amiga, contar una cosa íntima que la otra contó. Entonces, cada grupo, cada sistema sabe lo que es traición y lo que no es traición. En el fondo, inconscientemente o no lo sabe. Pero nuevamente, dentro de ese sistema, ¿qué significa traición? Eso también son códigos de cada sistema. O, por ejemplo, yo ahora me he hecho novia de lo que era tu exnovio. Puede ser una traición o no, si ya se ha terminado la cosa. Bueno, y también es cultural, ¿eh? Cultural, depende de las culturas, depende de... Por eso hablamos de la conciencia grupal. Las conciencias varían mucho de las culturas, varían de los valores, lo que es un grupo africano de mujeres o un grupo africano de mujeres de Madrid. Totalmente. Incluso culturas más cercanas, ¿no? Sí. Bueno, volvemos. En la familia, y yo creo que esto es, vamos, no sé, yo lo veo en mi día a día, es deseable prometer solo lo que puedes cumplir, que esto pasa mucho en los Corleone y en nuestro día a día, ¿no? Sí. Para no generar frustraciones. Sí. Hay que tenerlo presente. Pero también vamos a pensar que en las familias o en los grupos o en los sistemas uno se puede equivocar y también puede haber la posibilidad de perdón. Debe haberla. O de compensación. Hellinger usa más la palabra compensación. Que el perdón que Michael pide a la iglesia, dicen, hay que considerar la fuerza del perdón cuando está hablando del dinero que le va a dar o no. Sí, esa es la moneda de cambio, nunca mejor dicho. En su caso era dinero por recibir perdón de la iglesia de toda la gente que ha matado, ¿no? Pero dice, no se puede perder la fuerza del perdón. Y lo mismo pasa en las familias y entre amigos. No se puede olvidar la fuerza del perdón o compensarlo. O la compensación. Y luego hay una frase que le dice Michael a la hija que te remueves un poco por dentro, ¿no? Los que tenemos hijos. Ardería en el infierno para asegurarme de que estás a salvo, le dice a Mary. Y que bueno, que significa que la familia lo primero. Lo que pasa es que hoy en día, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? El concepto de familia. En la familia hay muchas personas que no son de nuestra familia, que forman igual parte de esa familia. Sí. Y es el caso de Tom. No, exacto, que hacen parte del sistema familiar. Sí, Tom, y yo diría que el ahijado también. ¿El ahijado? Que es el músico. Ah, sí. Yo también lo colocaría en el sistema, porque él lo mega protege. El Vito. Nos regala esa famosa escena de la cabeza del caballo, bueno, aún perteneciendo al sistema, como tú dices, Tom, yo no sé si está... No sé, yo desde fuera, mi percepción es que no está al mismo nivel de conexión que el resto de miembros. ¿Dices Tom. O Johnny? Ah, Tom. Bueno, yo creo que él tiene varios niveles de conexión porque, digamos, el Corleone, el Don, el que le llaman Don, le van llamando Don al que más manda, ¿no? Le da una fuerza tremenda. Tremenda. Primero es el abogado de confianza total de Vito y luego es la mano derecha. Es su mano derecha. También de Michael y es su... Pero Michael le baja mucho. Y en un momento se lo explica y le dice, es que no sabes mucho porque yo voluntariamente te estoy librando de que sepas esto. Sí. Que no sé cuánto de verdad tiene ese... Pero que eres mi hermano, sentencia. Eres mi hermano, claro. Pero luego es el consiglieri. Entonces sí, esa cosa es verdad que va variando la fuerza o el derecho que tiene o que le adjudican como funciones, ¿no? Pero tú en constelaciones no ves que tengan menos peso estos integrantes de la familia que no son sangre, de sangre, quiero decir. Hombre, yo les veo que tienen peso porque ha sido adoptado desde muy pronto y que le llaman siempre hermano y Vito le llama siempre hijo también. Y a la hija, y por la protección que le dan y porque tienen una convivencia muy íntima con la familia. En ese sentido sí pertenecen al sistema. Pero yo creo que es un poco transaccional porque es muy inteligente y es muy necesario. No sé si es estrictamente amor. Sí. Bueno, y él aún así está siempre mirando, como diciendo, y que un día me puede tocar a mí, ¿no? Porque es verdad, pero él es considerado alguien de total confianza hasta el final. Quería volver a algo que hemos hablado en el inicio, que es el lenguaje no verbal, y es que expresa también la jerarquía. Y yo veo en ambos protagonistas una pauta muy marcada. Son serenos, seguros, hablan siempre muy bajo, no se inquietan. Son como lentos, precisos. Imagino, claro, ya me has destapado aquí esto, ¿no? Antes que la observación del lenguaje no verbal en las constelaciones es fundamental. Pero ese lenguaje no verbal de ellos dos efectivamente dice mucho. Primero, aunque Michael se dice alejado, vemos la conexión fuertísima que tienen los dos, Michael y Vito. Incluso que tienen la misma forma de comunicarse así.
Y que bueno, que a los espectadores se nos muestra claramente cuando es la boda de la hija, no vamos a hacer la foto hasta que no venga Michael. Está claro, o sea, hay un gran amor de este padre hacia ese hijo y del hijo al padre. De hecho, el gran amor hacia el padre es cuando el padre sufre un atentado, el gran amor hacia el padre es lo que hace que él cambie completamente de comportamiento, porque él va a proteger al padre al hospital y luego tranquilamente entra en una cafetería y mata a los dos que le Eso matan. Es lo que te decía antes, el atentado del amor, sea lo que sea. O sea, ahí el por motor amor ahí al ya... padre, por el gran amor hacia su padre es lo que hace que él cambie su chip de que decía que yo no quiero llevar esta vida, yo pretendo una vida diferente, pero es más fuerte el amor al sistema, es más fuerte el amor al padre y entra en el sistema completamente con todos los valores que tienen. Pero ¿y qué decías del lenguaje no verbal de entre ambos? ¿No te parece similar? No, sí, es similar y se nota inmediatamente el vínculo que tienen. Aunque él aparece como el más lejano, que llega tarde, que está con otra vida, que viene de la guerra, que tiene una novia que no es italiana, la novia es americana, no es italiana. De esa forma sutil, de ojo en ojo, y cómo hablan y cómo él repite la forma de ver a su padre, además tiene la frialdad mental del padre, la forma que decide las cosas. Porque tanto Fredo como Sonny son más desquiciados, son más impulsivos, son más... Superficiales, impulsivos, la fuerza bruta, pero luego en el fondo fuerza bruta Michael la tiene de montón, porque yo no hice la cuenta de cuánta gente mandó matar, sería una barbaridad. Sí, de hecho... yo no la he hecho. Es que leyendo sobre esto me he encontrado hasta... personas, perfiles profesionales como elevados, asumiendo que Michael tiene un perfil de personalidad psicópata. Y yo no lo veo. Y luego, en otro extremo, otros críticos de cine piensan que al final tú ves lo que está haciendo nosotros espectadores, pero lo ves ordenado, hábil, inteligente, siempre buscando lo mejor para los suyos. Entonces, al final, como que en ese intento que tiene él de legitimar el orden a través de sacrificios, nosotros como que le vamos perdonando un poco, ¿no? No sé cómo lo ves tú eso. Claro, no es tan psicótico. Él yo creo que es psicópata, pero no, es porque él muestra un amor. Él muestra amor, que es como... con las reglas de juego de su familia y por amor a su familia. Y luego frente a lo social es lo que decimos de las dos conciencias. En una conciencia la regla de su familia manda a matar al traidor, pumba, lo mato. Y luego están las megafiestas estas ideales que aparece estupendamente con uno, con otro, con el gobernador, con no sé quién, todo el mundo le mira con admiración y tal y cual, porque ahí está con la conciencia social sana, como una conciencia normal, generosa, hacer una fiesta patokiski, ¿no? Unas megafiestas, que eso es importante además como uno de los valores de la familia. Se festeja todo, ¿no? La comunión, el bautizo, todo el mundo junto. Eso es muy italiano, ¿no? Es un italiano, es un valor muy italiano. Los funerales, todo el mundo está en el funeral, pero... Y luego él hace coincidir, que eso es muy curioso, que esto debe ser una cosa de Coppola, ¿no? Hace coincidir siempre festejos, bien sean religiosos, fiestas con las mayores matanzas, digamos, yo creo que o las más significativas, ¿no? Para la siguiente etapa. Yo creo que lo han hecho aposta y eso es una jugada del director, ¿no? Mientras bautiza al hijo, han mandado matar a no sé cuántos. A las grandes cabezas de las familias. Cuando hay la comunión del hijo, están haciendo otra. Y Vincenzo hace lo mismo. Cuando va a cantar el chico en la ópera, Vincenzo ya mandó una mega matanza. Es una escena de mucha tensión, además. Es verdad, porque todo el mundo está distraído con el espectáculo y atrás del espectáculo está... Que luego el propio espectáculo refleja un poco el tema familiar. También, es un espejo. La ópera sí, ¿no? Es que hay muchos planos que podemos analizar y ver, hay muchos planos distintos, ¿no? Pero nuevamente hay que tener esa noción de que las conciencias no hay una conciencia única, hay varias conciencias, y conciencias por familias, por grupos, por sistemas, y que él cuando está en lo social requete bien o va a hablar con el padre o va a hablar con el obispo o con el papa, mira que se presenta como un santito, ¿no? Entonces, claro, él dentro de él no es un psicópata, él actúa según las normas de su familia y lo tiene clarísimo. Yo creo que solo siente culpa con la muerte del hermano. Yo creo que ahí es donde le da la culpa. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y luego se me ocurría, pensando un poco en esto, ¿cómo afecta el tema de la perspectiva en las constelaciones? ¿Qué quiero decir con esto? A mí me ha pasado una cosa muy curiosa viendo El Padrino, y es que cuando la vi por primera vez, yo creo que hace 20 años, yo veía solo la bondad de Michael, cómo ha sido traspasado como del bien al mal, etcétera. Pero
ahora, retomando otra vez esa visión, no hay tanta, o sea, no existe ese Michael bueno, separado de la familia. No. O sea, no sé si es que yo estoy en otro momento de madurez. Claro, y ya digo, bueno, ha hecho un clic. O sea, no es una transformación tan... No, porque cuando él en la primera boda explica a Kay lo que pasó con Brazzini más. Banzini. Sí, él explica unas cosas feas de su familia, ya se lo explica, dice, y esta es mi familia. Y con las palabras. Dice, esta es mi familia, Kay, como diciendo, a esto te vas a tener que tener. Y no me avergüenzo al fin, o sea... Así funcionamos. Pero como sin perdón, o sea, como sin vergüenza tampoco, ¿no? Esto es así. Sí, eso es así, como algo obvio. Pues por lo tanto tampoco está tan alejado, ni sorprendido, ni indiferente. O sea, que tampoco lo está. No. Y para terminar, me gustaría saber, la verdad es que hay una amplia gama de personajes a los que tratar, pero ¿con cuál te gustaría trabajar a ti? Si es que te eligiera, porque a vosotros tienen que elegir. Exactamente. Normalmente la persona tiene que tener el deseo de venir a constelar y venir a constelar con un tema concreto y no somos nosotros los que vamos atrás de las personas, ¿no? Pero si yo pensase en alguien que podía beneficiarse de un trabajo de constelación, voy a pensar en Connie en su juventud, que es la mujer maltratada. La mujer maltratada porque está casada con Carlo, y Carlo fue aceptado por la familia. Sí, incluso deciden no involucrarle en los negocios para mantenerle protegido. Sí, o un poco al margen, tampoco le dan mucho valor. Pero Carlo, y como el tema de la mujer maltratada es tan presente hasta hoy en nuestras vidas, lo vemos todos los días en la televisión, diría yo que Connie sería una buena candidata para hacer una constelación, para entender y en este caso, ¿qué haríamos? Si ella viene y se viene a quejar de su marido que la maltrata, haría otras preguntas también, ¿no? Sí, porque ella sufre, ella quiere estar con su marido aún siendo maltratada, que es lo vemos también a diario. Claro, y probablemente el divorcio no es algo muy aceptado en la familia. Probablemente el divorcio dentro de la familia italiana, una familia tradicional italiana, no es una cosa aceptada, Sí, ¿no? El primero es Michael. Pero mucho después. Entonces ella aguanta. Porque es lo que pasa otra vez con la conciencia y no conciencia. Ella, para estar en la conciencia de su familia y no perder la familia y ser como la familia, ella aguanta para mantenerse dentro de su familia. Sí, para perseverar con ese orden. Sí, y pertenecer. Entonces ella aguanta. Y abre parte de una parte de sí misma y va aguantando hasta que los hermanos empiezan a dar cuenta que la están maltratando. Entonces, ¿por qué trabajaríamos con ella? Porque yo creo que también al principio de la película ella es un elo frágil. Además es mujer, con lo cual que no entra en las decisiones al principio, al final sí, una mujer y maltratada por el hombre. Y diría yo, esta necesita mucha ayuda, que en realidad, además ella en un momento dado también dice, no, que yo no me quiero divorciar. En algún momento yo creo que dice algo sobre eso. Entonces ella necesita trabajo personal, una constelación, un trabajo de terapia. Entonces, ¿qué haríamos? La llamábamos y la sentábamos para constelar, le preguntaríamos algunas cosas, le diríamos, pues quiero trabajar la relación con mi marido, si en el caso al marido maltratador, pues saca al marido, o saca a tu padre, o saca a algún otro hombre de la familia y se empezarían a mover las figuras, pero posiblemente ella está repitiendo algún patrón que ya existía en la familia en las mujeres. Aunque nosotros no lo vemos, pero sí. Incluso lo que hablaste tú inicialmente en la entrevista, la madre que se mata para salvar al hijo, ¿no? El amor de la madre que se deja matar para salvar al hijo, pero también qué otras mujeres vivieron cómo vivían las abuelas, las tatarabuelas, cómo las trataban los hombres allí en Sicilia. No sabemos. Podemos imaginar cómo era nuestra propia España hace años, ¿no? Qué lugar tenía la mujer, cómo se las trataba. Entonces, yo elegiría a Connie para hacer una constelación. Además está espléndida, ¿no? Cuando es una mujer adulta. Sí. Incluso más bella. ¿Qué pasa? Seguridad. Ella pierde el marido, al principio se enfada mucho porque sabe perfectamente que lo mandaron matar, se enfada, y hay una escena que ella está enfadada frente al hermano. El rencor como que la lleva a la parte más superficial
Sí. Y no sé cuál es el motor para que luego vuelva y le diga a Michael, ahora estoy aquí contigo. No, porque luego ella aparece con un posible marido que... Sí, ahí es donde digo que está en su máximo de superficialidad. Exacto, y el hermano Michael le dice, no, con este no te puedes casar, aléjate de él. Y yo creo que sí ocurre que Michael le va dando, al haber perdido a Fredo y haber perdido a Santini, solo sobran los dos como hermanos en la familia. Entonces yo creo que él propio la protege, ella vive con él se ha divorciado de Kay, ella conoce el sistema, ella conoce las reglas, ella sigue las reglas y ella empieza a crecer también y ella empieza a dar reglas, cuando empieza a decir al sobrino que tiene que hacer esto y lo otro. Y también es muy necesario ese rol de la mujer en casa, que al salir Kay, la madre ha muerto, ese espacio vacío. La madre ha muerto. Exactamente. O sea, la mujer mayor del sistema ahora es ella, la mujer más madura, la jerarquía de las mujeres, la grande es ella. La madre ya se ha muerto. Y entonces es interesante que ella va creciendo delante de Michael. Michael va respetando, porque Michael está fragilizando, está enfermo, ya le ha pasado no sé cuántas cosas. Y los dos forman una unión. Que está dentro de ese orden que hemos hablado desde el principio. Es como una naturaleza, como un imán que los vuelve a unir. Pero ella desea que ella ha abrazado todos los valores del sistema y ella empieza a formar al Vincenzo. Ella es la que va a traer a un Vincenzo cerca de Michael. Es ella. Como viendo en Michael, en Vincenzo, el futuro de la familia con los valores que tiene. Porque ella ya los ha abrazado por entero también. Y le da fuerza a Vincenzo siempre. Y dice, y si pasa algo a Michael, quiero que lo vengues. Lo dice también. Sí, piensan ya en todas las posibilidades. Entonces ella crece de tamaño al final de la película. Pues me parece muy buena opción. Como matriarca dentro de un sistema de mafioso y dentro de las reglas que ellos tienen. Pues muchísimas gracias, Alice. De nada. Hablando contigo encajan como todas las piezas. Bueno, ha sido un placer. Terminamos con unas notas de Nino Rota, que podréis escuchar en la playlist de Locura Compartida. A este genio de la música le agradeceremos siempre obras como las bandas sonoras del Padrino, La Dolce Vita o El Gato Pardo. Hasta la próxima. Locura Compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.